para hablar de este y otros temas. ¿Cómo ves a Lenchito? ¿Cómo ves a Murayama? ¿Y cómo ves este llamado respetuoso que hace el presidente? Pero es obvio de que es un presidente indignado por las casillas que nuevamente buscan colocar para chamaquear, buscan pintar de que ellos están haciendo su chamba, aunque le resulte muy difícil a la gente que quiera participar en la consulta de revocación de mandato, como le ocurrió a los que buscaban participar en la consulta de juicio a expresidentes, mi querido Jaime. Sí, yo creo que el presidente se entiende su exasperación, que compartimos millones, Vicente, porque francamente yo estoy harto ya de ver estas actuaciones de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, porque se han convertido en los funcionarios mejor pagados que tiene la sociedad, les pagamos mucho mejor, y resulta que a pesar de que les pagamos mucho mejor, que tienen las mejores prestaciones, que son funcionarios públicos privilegiados, se siguen pasando por el forro de los cojones la Constitución. Primero, al no cobrar el mismo salario o el salario que tendrían que cobrar por debajo que tiene el presidente. Segundo, porque ellos son muy escrupulosos, muy eficaces a la hora de aplicar la regulación y la norma, pero ellos mismos respetan la ley y respetan la Constitución. Entonces, yo creo que hay ya cierto nivel de hartazgo que justificaría la reforma de plano del Instituto Nacional Electoral, porque yo creo que con el tiempo se ha demostrado que el INE se ha convertido en una plaza de transacciones de favores políticos, de acuerdos por debajo de la mesa, de funcionarios privilegiados que se han ganado a pulso el rechazo de la sociedad mexicana. Y además, porque yo creo que al margen del hartazgo, del rechazo, lo que a mí se me hace grave, y yo creo que el presidente hizo bien hoy en denunciar, es el incumplimiento de la ley. Ahora, fíjate, encima de esto, yo, Vicente, no conozco una institución, un organismo similar con las atribuciones que tiene el INE en todo el mundo. De verdad que no. No existe una organización que tenga tales atribuciones. Es un organismo todopoderoso que es capaz de censurar a partidos, al propio jefe del Ejecutivo. Eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos te dejan hacer, incluso cuando ya están muy cerca de las elecciones, siguen los partidos, incluso el presidente haciendo campaña a favor de su partido. En Francia, en Alemania, en todos lados. Yo, la verdad, no entiendo esta potestad megaconstitucional que se le ha dado al INE para convertirlos en un árbitro que tiene, Dios mío, unos poderes sin parangón en la historia del país y también sin comparación en el resto del mundo. Yo, el único organismo que conozco que más o menos se asemeja a las funciones que se atribuyen al INE es el Colegio Nacional Electoral en la India. Pero en la India se explica porque es un país con mucho más ciudadanía que la nuestra y además es una ciudadanía tan plural, tan heterogénea en el terreno étnico, confesional, que ahí sí se entiende un Instituto Nacional Electoral. Pero en un país como México, en el que el Instituto Nacional Electoral siempre nos dicen, no, es que el Instituto Nacional Electoral ha sido producto de un largo trabajo, un largo camino, esfuerzo, pero al final del trayecto resulta que hemos creado un monstruo que le ha dotado de poderes inconmensurables a este hombre que se ha convertido en un funcionario vanidoso, caprichoso, que hace lo que se le pega la gana y que, insisto, se pasa por el forro de los cojones a la Constitución, algo que no puede hacer ni el propio presidente. Entonces, yo creo que sí tiene que revisarse la función del INE y créeme, si hubiera un referéndum, te apuesto que ganaríamos la mayoría de los ciudadanos a favor de esa reforma. Pues ahí creo que queda clara tu opinión.
está cabrón eso del forro de los cojones. Nada más de escucharte hasta ñañaras me dio mi querido Jaime Hernández. Oye, Jaime, a ver, sé que has estado al pendiente también del papel que juegue México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hace un rato México se posicionó en uno de los escenarios más importantes del mundo. Y creo que estabas preparando precisamente las declaraciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, querido Luis. Si los tienes, si tienes las declaraciones, échalas y las comento con el querido Jaime Hernández ante pues este conflicto en Ucrania que amenaza incluso con el 20%, de acuerdo a algunos expertos, 20% de la economía de México. Afortunadamente, hay que decirlo, parece que tan pronto como el sábado se estaría abriendo el diálogo entre Ucrania y Rusia. Ucrania ha aceptado la propuesta de Rusia para negociar un alto al fuego, así lo ha dicho un portavoz del presidente ucraniano Zelensky, y proponen cita este sábado. La OTAN, eso sí, líderes de la OTAN decidieron desplegar las fuerzas de respuesta rápida para aumentar la defensa de los aliados en plena invasión rusa a Ucrania. En la Unión Europea se ha acordado congelar bienes de Putin y Lavrov por la invasión. Rusia amenaza a Finlandia y a Suecia si apoyan a la OTAN, asegura que habrá graves consecuencias. Por su parte, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, ha condenado precisamente la invasión de Rusia contra Ucrania. Y esto para darle paso al posicionamiento de México en la reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Le informo que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas rechazó la resolución para condenar la invasión en Ucrania ante el veto de Rusia. Era obvio, era de esperarse, como miembro permanente de ese consejo, quien tiene el derecho ante esta situación. Aunque la votación quedó 11 votos a favor de la resolución, 3 abstenciones, entre ellas la de China, y 1 en contra, el de Rusia, no se aprobó el proyecto de resolución debido al citado veto. Este es el posicionamiento de México, precisamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muchas gracias, señor presidente. México votará en favor del proyecto de resolución presentado por Albania y los Estados Unidos por las razones que expondré a continuación. Primero, estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU y constituye, además, una agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General, adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Segundo, México ha sufrido en carne propia 4 invasiones a lo largo de su historia como Estado independiente. 2 por parte de Francia y 2 por parte de los Estados Unidos. La primera intervención de los Estados Unidos en 1846 derivó en la pérdida de casi la mitad de nuestro territorio nacional de entonces. Tercero, México ha condenado siempre todo acto de agresión, como dejó constancia con su protesta en la Sociedad de Naciones por la anexión de Etiopía y Albania por parte de Italia y la anexión de Austria por parte de Alemania. Cuarto, nuestro repudio al uso de la fuerza nos llevó a convocar en 1945 la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Paz y de la Guerra en la Ciudad de México, para llegar a la Conferencia de San Francisco
con una posición regional clara y definida en torno a este tema. Quinto, la política exterior de México es pacifista. Desde que se fundó la ONU, mi país ha defendido y defenderá ante esta organización y en todos los foros la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sexto, en 1988 inscribimos en nuestra Constitución los principios de la Carta de las Naciones Unidas como principios normativos de nuestra política exterior. Por lo anteriormente expuesto, México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades. Reconocemos la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania y respaldamos los esfuerzos del secretario general de la ONU en la búsqueda de una solución diplomática para evitar que avance el sufrimiento de la población civil. Señor presidente, como resultado de nuestra experiencia histórica y por mandato constitucional, México apoyará el proyecto de resolución que nos ocupa. Muchas gracias. Bueno, ahí está lo que dijo Juan Ramón de la Fuente, y qué fuerte, a la vez emocionante. Es una mezcla de sentimientos que me genera, y no sé si también a ti, Jaime, escuchar que México dice, no podemos estar a favor de una invasión, vamos a votar a favor de la resolución de Estados Unidos porque ese país nos invadió a nosotros. Hemos sido invadidos en 4 ocasiones, 2 por Estados Unidos, 2 por Francia, y hablar de las consecuencias de esas invasiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, creo que ha sido la mejor jugada que se le pudo haber puesto en la mesa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador pues al aparato de seguridad más importante en el mundo. Jaime, no sé cómo lo veas, y no sé si pude expresar lo que buscaba, ¿no? Pero México dice, vamos a votar a favor porque nosotros sabemos qué significa una invasión. Y por cierto, ustedes, cabrones, nos han invadido. Es cierto, es cierto. Yo creo que todo el peso de la historia cayó hoy. Le permitió a México dar el visto bueno a esta resolución en una sesión muy interesante, porque fíjate que China, como tú sabes, Rusia votó en contra, China se abstuvo, pero también la India, la India también se abstuvo. O sea, fue muy interesante, porque ahí en esta votación se alinearon China con Rusia y la India, ¿no? México, claro, lo tenía complicado si hablamos de esta geometría en el que son naciones emergentes o potencias emergentes, pero como a México le asiste la historia, el argumento fue de mucho peso, un argumento que, por cierto, el presidente también lo refirió en la mañana. Fue una asamblea general en la que me llamó mucho la atención el pronunciamiento del Reino Unido, porque la representante del Reino Unido le echó en cara a Rusia el hecho de que haya votado en contra. Dice, ustedes incluso no deberían haber participado en esta votación, se tendrían que haber abstenido por ser ustedes el país agresor. Fue un consejo de seguridad interesante, previsible, pero en muchos sentidos yo creo que cuando se escucharon los argumentos de México, se escucha a la voz de la historia, ¿no? Que, como dice el presidente, hay que escuchar a la historia, que es la gran maestra de la vida. A mí me pareció muy interesante. Ahora, dicho esto, Vicente, ¿qué pasa con esta resolución? Sí, se condena al gobierno de Rusia, pero no va a impedir que caiga dentro ya de muy poco el gobierno de Ucrania. De hecho, el líder de Ucrania hace unos momentos
confesaba que quizá eran los últimos momentos en el que se le iba a ver con vida, porque él sospecha que hay elementos incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas ucranianas que se podrían haber aliado con Putin y lo podrían asesinar. Esa es una opción. Estados Unidos al mismo tiempo ha emitido un pronunciamiento, un comunicado diciendo que están dispuestos a ayudar a rescatar al presidente de Ucrania y a su familia. Entonces estamos viendo ya una historia que va a tener un desenlace ya pronto serán cuestiones de días, no de semanas, y es bueno, muy triste. Tan es así que estoy viendo de última hora, hace un rato me lo envió nuestro jefe de información, Mario Toledo, que Zelensky le está pidiendo al ejército ucraniano que resistan porque se espera otro ataque ruso y dice textualmente, esta noche será difícil, no pueden perder Kiev. Precisamente por lo que estás mencionando, Jaime. Sí, en la mañana yo te platicaba que esta mañana yo había hablado con funcionarios diplomáticos que participaron en una teleconversación con los representantes del gobierno de Ucrania, y los representantes del presidente Zelensky les pedían, les rogaban que presionaran en el seno de la ONU por una zona de exclusión aérea, pero dijeron que es imposible. Los europeos no se atreven, Estados Unidos no se atreve, han dejado abandonada a su suerte a Zelensky y a Ucrania, y yo creo que por eso mismo nadie se quiere aventar ese trompo a la uña de interponerse en el camino de Vladimir Putin. Y es muy triste, es muy lamentable cómo después de ver cómo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Boris Johnson del Reino Unido, Kamala Harris de Estados Unidos, todos aquí, todos viajaron a Ucrania para sacarse la foto con Zelensky, para decir, señor Zelensky, lo apoyamos, estamos con usted hasta la muerte, ¿no? Y entonces ahora dejan abandonado su suerte al pobre de Zelensky, que anda ahí tratando de dirigir lo que le queda de las tropas, por cierto, unas tropas que han dado muestras de una valentía, de un pundonor increíble, están resistiendo lo que más pueden, pero mira, Vicente, la maquinaria militar de Rusia es legendaria, y yo dudo francamente que un ejército tan maltrecho como el ucraniano pueda detenerlos. Así es que en el curso de los próximos días vamos a ver si Zelensky logra salvar el pellejo, si decide huir a Estados Unidos, pero yo lo que sospecho, y reitero, sospecho, no digo que vaya a ser así, pero sospecho que vamos a ver cómo Zelensky termina casi de la misma manera que terminó Salvador Allende en Chile en 1973. Muy bien, pues estamos al pendiente de la información y te estaré molestando para que nos acompañes y sigas compartiendo tus opiniones, y también estaremos al pendiente de lo que publiques en tus redes sociales y en tu canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos, querido Jaime, con la invitación de todos los días? Sí, les invito a que nos sigan a través del canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de las 14 horas a las 15:30, pero si ocurre algo en el curso de las próximas horas, pues estaremos transmitiendo en directo. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales, Twitter, @Jaime Journo o Yourno, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, donde ya estamos registrando y haciendo seguimiento del éxodo que ya ha comenzado desde Kiev y que está tocando a las puertas de Rumanía, Polonia y Hungría. Son los tres países que están recibiendo, entre ellos ciudadanos mexicanos, que por cierto ya llegaron a Rumanía, Vicente. Vamos a estar al pendiente de todo eso. Claro que sí, te agradezco mucho, Jaime. Te mando un abrazo y que pases excelente fin de semana. Y ahí te encargo, si pasa una situación, que nos perdones, porque te vamos a estar molestando para que compartas tus opiniones. Con todo gusto, querido Vicente. Pórtate bien. Nada más, por favor, te pido, cuando te llame, no te vayas a pasar mi llamada por el forro de ya sabes qué. De ninguna manera. Cuídate, Jaime. Bye.